Shalom, mis amados, Ajim Hayot, Hakad Baruj Hu, lo bendiga, lo guarde. Vamos a iniciar la meditación, el tema, continuando del Shabbat pasado, Baruch Hashem, porque el hombre peca. Pues es una bendición maravillosa, aleluya. Vamos a estudiar hoy día este tema, vamos a regocijarnos también, evidentemente, porque el estudiar la Torah también es de gozo. Debe ser de simjá, aunque eso nos llegue a doler en la carne, digamos, no choque con la carne, Baruch Hashem, pero es una forma de corregir. Levantemos vuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishano b'mitzvotav v'tzivano. Bendito eres tú, Yahweh Elohei nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh, por este yo más cada de la semana, de estar en tu presencia, Abacadosh, sea tú tomando control de esta transmisión, Abacadosh, de este tu humilde siervo que se encuentra delante de ti en este lugar, Abacadosh. Gracias por este privilegio que nos das de estar en tu presencia, Abba. Ahora sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no seas mis palabras o pensamientos, sino tu Torah e enseñanza para tu pueblo. Todo sea conforme a tu voluntad, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Tomen asiento, mis amados Ajim Hayot. Nos habíamos quedado en Mordejai, Marcos capítulo 10, verso 29-30. Ahora nos vamos a Shemot, Éxodo capítulo 1, verso 22. Baruch Hashem. Shemot, Éxodo capítulo 1, verso 22. Estábamos tocando, mis amados Ajim Hayot, en el inicio de este tema, ¿a quién debe obedecer primero el hombre? Baruch Hashem, ¿al hombre o a Elohim? ¿No? Ese es uno de los temas que debe arraigar en nuestra mente. Shemot, Éxodo, capítulo 1, verso 22. Si lo tienen, me dicen amén. Shemot, Éxodo, capítulo 1, verso 22. ¿Lo tenemos? Shemot, Éxodo, capítulo 1, verso 22. Dice la palabra. Entonces Faraón paró, dio esta orden a su pueblo. Todo niño que nazca, échelo al río, pero dejen que las niñas vivan. ¿Se acuerdan por qué? Amén. Esto es un tema maravilloso, ¿no? Como les explicaba, está sucediendo algo muy similar en la Brit Hadasha, pacto renovado, en el tiempo de Herodes, nacimiento de Yahshua. Siempre hay un paralelismo, como le decía, ¿no? Baruch Hashem. Pero las parteras no le hicieron caso, ¿no? No tomaron en cuenta la ordenanza de Faraón. Posiblemente eh, con una actitud deliberada, hicieron de que hicieron llegar tarde al lugar con la finalidad de que el niño nazca, ¿no? Cuando llegaba ya había nacido, entonces ya tenían la información de que cuando llegamos ya nacieron, ¿no? Así que no podíamos, ni bien están naciendo, tenían que matarlos. Esa era la orden, ¿no? Ese era un decreto. Pero pues ellos no obedecieron a Faraón, sino obedecieron a Elohim. Elohim los bendijo entonces. La obediencia a la autoridad humana es, por lo general, legítima y necesaria para el orden social, pero no debe ser absoluta. Los súbditos deben obedecer a sus gobernantes en asuntos que no contradicen los mandamientos de Elohim, como pagar impuestos, respetar los preceptos, ordenanzas, decretos y juicios. Baruch Hashem. Eso, ¿a quién le corresponde? A Elohim.
Baruch Hashem, eso no le corresponde al hombre. El Estado en todo lugar ahora, por ejemplo, permite la convivencia, pero sin embargo la misma Constitución también dice el matrimonio, Baruch Hashem. Entonces habría una contradicción. En la Torah, conocido como Biblia, la Tanaj, está muy claro el orden de el matrimonio, Baruch Hashem. Y la persona que está en convivencia está en fornicación. Y si está en fornicación, no podría hacer teshuvah, no podría hacer arrepentimiento, ¿no? ¿Por qué? Tampoco podría hacer el Brit Milá, tampoco podría bautizarse, porque está en una convivencia, una unión irregular delante de Hakadosh Baruj Hu, que se llama fornicación. Baruch Hashem. ¿Y qué hacemos ahora? Lo que se hace es, normalmente cuando vienen, pues instruirlos, prepararlos, ¿no? Y de acuerdo a las circunstancias, pues llegan al matrimonio. En esta quejilá hay varios matrimonios que se han celebrado. Baruch Hashem, no es uno, sino varios. ¿Ven? Y a todos ellos se les ha ido preparando para que reciban la bendición de Hakadosh Baruj Hu. Vamos a Oseas capítulo 4, versos 6 al 9. Oseas capítulo 4, versos 6 al 9. Entonces acá el tema, mis amados, Ajim Mahayot. ¿A quién obedecemos? ¿Al hombre o a Elohim? Cuando decimos a Elohim, evidentemente Elohim ya dejó su instrucción en la Tanaj Biblia, la Torah. Ahí está toda su enseñanza. Mismo Mashiach decía, ¿por qué no ven a Moshe? Baruch Hashem. Oseas, capítulo 4, versos 6 al 9. ¿Lo tenemos? Si lo tienen, me dicen amén. Oseas, capítulo 4, versos 6 al 9. Dice la palabra: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen para mí. Porque olvidaste la Torah de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos. Mientras más aumentaban el número, más pecaban contra mí. Yo cambiaré su gloria en vergüenza. Ellos nutren del pecado de mi pueblo, y yo pondré sus corazones en sus iniquidades. Pero el Cohen será como el pueblo, y vengaré sobre ellos sus caminos, y recompensaré a ellos sus consejos. Aleluya. Creo que es bastante duro, ¿no? A ver, ¿el pueblo de Israel tenía conocimiento de la Torah o no? Claro que tenían conocimiento. Y es más, estamos aquí hablando del Cohen, Baruch Hashem. Muy bien. Si tenían conocimiento, ¿por qué dices tú rechazaste el conocimiento? El conocimiento se adquiere por la Torah. Al rechazar la Torah, está rechazando el conocimiento de Elohim. Está yendo al conocimiento humano del hombre. Baruch Hashem. Es bueno el conocimiento del hombre, pero pues no puedes compararse al conocimiento de Elohim, Baruch Hashem, porque para tener conocimiento de Elohim hay que ir a la Torah. En la Torah está todo el conocimiento de él. Ahí está plasmado todo, Baruch Hashem. Entonces, ¿qué dice? Mientras aumentaban, más pecaban. Aleluya. En una congregación grande, ¿todos serán Kadosh? En esta quejila, ¿todos estarán Kadosh? Eso es importante analizarlo. ¿Por qué?
Porque yo puedo decir que sí, pero si viniera Mashiach y me ve, ¿qué diría él? ¿Mm? Si me dice, tú eres perezoso, ¿qué le diría? ¿Mm? Porque si me dice que estoy perezoso, ya estoy en problemas. ¿Ve? ¿Mm? Porque el perezoso descuidó todo, pues. ¿Mm? Entonces acá, ¿qué dice? Aumentaba el número y pecaban más. Yo cambiaré su gloria en vergüenza. Y eso es lo que ha acontecido. Comenzando por el pueblo de Israel, reino del norte, fue llevado cautivo en vergüenza. Nunca regresaron a Jerez de Israel. Y como le decía, el primer Betamikdash también fue destruido. Y los avergonzó porque al pueblo judío los llevó desnudos o descalzos. Cuando hablamos de desnudo, no están yendo totalmente desnudos. Cuando ya no tienen Torah, ya están desnudos. Un creyente, una creyente que no tiene Torah está desnudo. Así de simple. Por eso acá el tema analiza lo que dice. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Baruch Hashem. Y ahora que dice, yo pondré sus corazones sus iniquidades. Ahí está el problema. Baruch Hashem, destrucción. Veíamos, mis amados Ajim Hayot, es verdad, por ejemplo, cuando llegan a Babilonia, no todos los judíos entraron al servicio de el rey Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Pero entraron 4 jóvenes al servicio. Pero ¿sabe qué hicieron a estos 4 jóvenes? Le castraron para que no tengan hijos ni mujeres. Está en la escritura. No estoy inventando por si acaso. Baruch Hashem. Y sin embargo, tienen que cada uno pasar sus pruebas. Una de las pruebas para pasar primero fue Daniel, en la fosa de los leones. Los otros 3 amigos, en el horno de fuego. Baruch Hashem. Sin embargo, este rey reconocía por cada uno de esos grandes señales milagros porque el león no lo atacó a Daniel, más bien lo resguardó. Pues decía, no hay Elohim como de ustedes. Reconocía el rey. Surge también con los 3 jóvenes que fueron introducidos al fuego de horno. Y los que introdujeron, los que tiraron ahí, se quemaron y murieron. Pero a él vino la protección, o a ellos les vino la protección de Elohim. Un malach guardándolo, controlando el fuego. Baruch Hashem. ¿Ok? Este rey reconoció que no había un Elohim en la tierra como el Elohim de Israel. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre después de haber decretado ello? ¿Qué está haciendo? ¿No? Levantando una torre, ¿no? Una torre donde reunió a todas las provincias de Babilonia para que adoraran con músicas y todo. Es ahí donde, ¿cómo se llama? Que estos jóvenes no se postran. Dice, nosotros no nos vamos a postrar. Así usted nos mate, no nos vamos a postrar. Le declaran ellos. Y por eso le meten al horno de fuego. Pero ¿qué está surgiendo después para el rey de Babilonia? Si ustedes leen, se van a encontrar de que Jacad Baruj Hu lo convirtió en un animal. Que le crecieron las uñas, las garras. Baruch Hashem, hasta que reconociera quién es Elohim y levantara
al cielo su mirada y lo restauró. Reconoció y dijo, el que no adorara a Elohim de Israel, serían muertos entonces. ¿Ve? Reconociendo el rey de Babilonia. Pero ahí está Jacob y Barujú, haciendo su obra maravillosa. Pero el tema es, y nosotros, que ya tenemos este conocimiento, así como, ¿no?, Daniel, Abednego, Sadrach, ¿no? Pues estamos dejando guiar por este conocimiento que nos da, o estamos actuando como al principio dice, ¿no? Por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Baruch Hashem. Ahora, pues analícese. La destrucción no va a venir, mis amados, aquí en Hayot, como a Nabucodonosor, etcétera. No, 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 no. Esto es espiritual. Va a venir desgano, desaliento, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué trae? Trae destrucción espiritual. Baruch Hashem trae destrucción espiritual. Ya que no pudieron hacer que los comadronas cumplieron con la orden, los Metrayimín decidieron tomar cartas en el asunto. Esta nueva estrategia consistía en hacer desaparecer los varones, puesto que estos serían en el futuro los que habrían de ser los guerreros del pueblo. Desde la antigüedad vemos cómo la estrategia de destrucción de los pueblos ha sido a través de los niños. Hoy en día continúa igual, pero ahora se da a nivel intrafamiliar, dejando que los niños crezcan lejos del conocimiento de Elohim. Baruch Hashem. ¿Qué enseñan en los colegios? Aparentemente llevan cursos de religión. Baruch Hashem. Pero ¿será compatible ese curso de religión cuando ustedes analizan las escrituras? No hay absolutamente nada. Simplemente tradiciones establecidas por el hombre. Baruch Hashem. ¿Y qué enseñan? El catecismo. De ahí enseñan. En el catecismo le quitaron el primer mandamiento, el cuarto mandamiento, etcétera, etcétera. Y según ellos están enseñando religión. Claro, religión, pues. Así como Nabucodonosor. No hay Elohim como el de Israel. A los días estaba oprimiendo al pueblo. Es lo mismo. Baruch Hashem. Ahora nosotros decimos, no, yo tengo a Yahshua HaMashiach. No, digo con felices al Shabbat. Aleluya. Cuando termine el Shabbat regresamos a las naciones. ¿Y ahora cómo estamos en las naciones? Comenzamos a agradarnos de las naciones. ¿Será agradable para Jacob y Barujú? Ahí está el tema. Por eso dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Éxodo capítulo 2, verso 22. Éxodo capítulo 2, verso 22. Perdón, verso 2, no 22, no, verso 2. Verso 2, 2, 2. Éxodo capítulo 2, verso 2. ¿Cuántos hablan quechua por acá? Uno nomás. Aleluya. Buen peruano entonces. Peruano israelita, pues. Tiene doble nacionalidad.
¿Ah? Éxodo capítulo 2, verso 2 dice la palabra. Cuando ella concibió, tuvo un hijo. Al ver lo hermoso que era ella, lo escondió por 3 meses. ¿De quién se trata? Moshe concibió un hijo. Primero vamos, ¿quién concibió a quién, pues? Muy bien, Jochebed concibió un hijo. Y ella era una de las comadronas. Ella era una de las parteras que trabajaba con otro nombre, Baruch Hashem. Bueno, esta mujer de la tribu de Leví decidió hacer algo por su hijo, por lo que lo escondió. Ella buscaba que su hijo no ocurriera con la misma suerte de los demás. Hoy entendemos que fue Yahweh quien puso ese sentimiento en esta mujer, puesto que tenía planes con este niño. Pues la sintaxis del verso infiere que algo muy especial había en la criatura. Por eso encontramos, ¿no? Hay dos versiones o acontecimientos en la historia. Uno es que Moshe no fue circuncidado porque nació circuncidado. Y otro sí que fue circuncidado porque estuvo escondido 3 días. Baruch Hashem. O digamos, 3 meses. Baruch Hashem. Ahora el tema es que sí, tuvo un llamado muy especial del vientre de su madre. Jacob Baruj Hu ya había designado a él, que tenía que ser el redentor, el salvador de Israel, del pueblo de Egipto. Baruch Hashem, que él iba a ser usado por el mismo Elohim. ¿Y qué pasa después de 3 meses? Ya no podían esconderlo por el llanto del niño y porque también había mucha presión mismo, ¿no? Mucha vigilancia. Imagínate los soldados de Faraón supervisando permanentemente las casas, las calles, ¿no? Entonces, ya no había forma de tenerlo escondido. Uno de los hechos que hace una canasta, lo calafatea con brea y lo pone al río Nilo. El Nilo comienza a llevarse, ¿no? Y su hermana Miriam, que era la mayor de todos, pues iba siguiendo qué iba a suceder. En ese proceso sale la hija de Faraón al río Nilo y lo ve llorar, escucha llorar, lo ve y lo recoge y lo adopta. Y lo interesante aquí, mis amados, es que a todo eso ya estaba designado. Y otra de las cosas importantes, la valentía de Miriam, es que se acerca a la princesa al ver que está ayudando a Moshe, se acerca a la princesa, no le dice es mi hermano, dice el niño está llorando, yo puedo conseguir una nodriza para que lo lacte. Y la princesa acepta y le entrega a Moshe el tiempo necesario para que lactara a su propia madre. Mira, mira cómo ha sucedido, ¿no? Eso es maravilloso cuando comenzamos a entender cómo se desarrolla esta historia. Entonces, justamente ahí está el tema. ¿A quién obedecemos? ¿A Elohim o al hombre? A pesar que estaba en peligro su vida, ellos preferían obedecer a Elohim. ¿Qué haríamos nosotros en esas circunstancias? Digo nosotros porque me involucro a todos, ¿no? ¿Cómo reaccionarían en esas circunstancias? A ver, las mamás, a ver.
Porque Amram no estaba ahí en ese momento del nacimiento de Moshe. Amram estaba en otro lugar. Porque Amram es el papá, pues, ¿no? Pero no estaba ahí. Estaba Yochebed nada más. Aarón, Miriam. ¿Mm? ¿Cómo reaccionarían las mamás frente a esa presión que hay? A ver. ¿Mm? Entonces ahí está surgiendo también la fortaleza de esta matriarca, ¿no? ¿Ve? La fortaleza, la decisión que tome esta mujer. Y después cuando llega el tiempo, un momento de destetarlo, cuando desteta, la princesa recoja a su hijo. Imagínate, lo has tenido, ahora tiene que entregarlo. ¿Estarías en esa capacidad, en esa fortaleza de darle ahora? ¿Mm? Pónganse a pensar. Israel sí, porque vemos también en Hannah. Hannah es una matriarca muy interesante en su historia. Acuérdese que prometió a Jacob y Barjú, el hijo que tú me vas a dar te lo voy a entregar. Ahora ella misma, ¿no? Le cose sus 3 vestidos y le entrega a Elí, al profeta o al joven Elí, que ahí crece él. Están listos para asumir esa responsabilidad, así como Hannah, así como Yochebed. ¿Mm? Ese desprendimiento, ahí está el tema. ¿A quién obedezco? ¿Eh? ¿O a quién obedecemos? Deuteronomio, Devarim, capítulo 18, verso 18. Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. Dice la palabra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. Yo levantaré para ellos un profeta, como tú, de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo les ordené. Baruch Hashem. Un verso maravilloso, una profecía, ¿no? Yo levantaré un profeta, dice Elohim. Muy bien. ¿Y quién es ese profeta que tiene que ser levantado? Yahshua HaMashiach. Él es el profeta que estaba anunciado que iba a venir. Baruch Hashem. ¿Y qué dice? A él le escucharán. ¿Eh? Porque él dice, él les dirá todo lo que yo les ordené. Baruch Hashem. Y eso es lo que hizo en la Besurá, está poniendo en orden todo. Baruch Hashem. Esta es una enseñanza también para nosotros. Con eso yo no quiero decir que surgen ahora nuevos profetas, no. Todo líder que habla de Torah es un profeta. El que profetiza fuera de la Torah, no. El que habla de Torah está profetizando la misma Torah, así como los profetas, Yesezquiel, como Jeremías, como Yesayá. Ellos están profetizando lo que le dijo acá y Baruj Hu, el cumplimiento de la Torah. Baruch Hashem. Ellos no están hablando lo que ellos creen que debe ser así, lo que piensan, su lógica, no. Están hablando es Torah, están hablando es lo que Elohim le pone en su boca. Baruch Hashem.
Así que, mis amados Ajim Ajayot, nosotros debemos de es preocuparnos en estudiar la Torah. La Torah debe ser nuestro guía de día y de noche. Así como le dijo a Yahushua, esfuérzate, sé valiente, que este libro de la Torah esté en tu boca de día y de noche. Baruch Hashem. En todo lo que uno hace siempre debe estar la Torah. ¿Ve? En todo. Entonces sí, estamos en el conocimiento de Yahweh. Pero si introducimos nuestra propia lógica, un conocimiento humano, así como Nabucodonosor, pues ya estamos en problemas. Baruch Hashem. Estamos en problemas y eso está surgiendo también en estos últimos tiempos. ¿Ve? Hay muchas religiones que están surgiendo, mis amados, Ajim Ajayot. Y lo que eso no tiene que ver nada con la Torah, no tiene que ver nada con Israel. Acuérdense ustedes, mis amados, Ajim Ajayot. En Ezequiel capítulo 48, como también en Revelación Apocalipsis capítulo 21, la nueva Yarasolae, que baja de los Shamaín a Eretz Israel, tiene solamente 12 puertas. 12 puertas con 12 nombres. 12 nombres de las 12 tribus de Israel. No hay otro nombre y no hay otra puerta. No existe otra puerta. Así que, cuidado con inquietarse, ¿no? Con esas supuestas religiones que son de salvación. No, no, no. En la Escritura es muy claro. 12 puertas, 12 tribus, 12 nombres, 12 malachines, 12 talmedines. Baruch Hashem. Moshe es un profeta clave en la historia de Israel. Su figura es comparada como la de Yeshua en varios pasajes en la Tanaj. Esta comparación sirve para demostrar la importancia de Yeshua como el Mashiach prometido en el Kitvay Kodesh, Escrituras Kodesh. Es el único profeta que es comparado con Yeshua. Baruch Hashem. Por eso les explicaba, Moshe fue ya llamado desde el vientre de su madre. Así como le dijo a Jeremías. Elohim le dijo, yo te llamé desde el vientre de tu madre, le dice. Y yo te voy a poner las palabras que tú vas a decir a mi pueblo pecador. Baruch Hashem. Esta mujer de la tribu de Leví decidió hacer algo por su hijo, por lo que lo escondió. Ella buscaba que su hijo no corriera con la misma suerte de los demás. Hoy entendemos que fue Yahweh quien puso ese sentimiento en esta mujer, puesto que tenía planes con este niño. Pues la sintaxis de este verso infiere que algo muy especial había en la criatura. Un cuadro similar vemos en la vida de Yeshua. Sus padres tuvieron que esconderlo. ¿Por qué? Para liberarlos. Libera de la esclavitud, como Yeshua a nosotros de la dispersión entre las naciones, Egipto y Mitzrayim. Es enviado por el Padre Eterno. Yeshua es igualmente enviado. Muere antes de ingresar a la tierra de la promesa. Yeshua muere antes de ingresarnos a la tierra prometida, a la descendencia de Abraham, acontecimientos que esperamos. Como yo le decía, hay 54 hechos que son similares, Baruch Hashem, pero en algún momento lo vamos a compartirlo. ¿Ve? Hay muchos que están negando al Mashiach. Y tengamos mucho cuidado, mis amados, aquí en Majayot. No es que tú niegues directamente como otros lo hacen, pero indirectamente puedes negar. ¿Ve? Supongamos que una persona, un creyente, dijera, estoy tantos años, pero yo sigo igual. El Mashiach no está obrando en mi vida.
¿Será correcto? Con eso prácticamente estás negando en el pensamiento hebreo. Baruch Hashem. Es ahí donde uno tiene que ser muy cuidadoso. Pues el pensamiento hebreo es muy diferente al pensamiento occidental. Baruch Hashem. Y nosotros tenemos que comenzar a limpiar ese pensamiento occidental para poder entender realmente la Escritura. Si tú tienes el pensamiento occidental, la Escritura es muy sencillo y simple. Pero como tenemos una mentalidad occidental, entonces se nos hace un rollo. Un rollo. Baruch Hashem. Vamos, mis amados, a Mahayot, a Génesis capítulo 6, verso 14. Génesis, Bereshit, capítulo 6, verso 14. ¿Se lo tiene? Me dicen amén. Aleluya. Y dice la palabra en Génesis capítulo 6, verso 14. Hazte un arca de madera cuadrada. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Aleluya. Ahora la pregunta surgiría, mis amados Sahim Hayot. Yo sé que cada uno de ustedes han estudiado en los colegios, escuelas superiores, etcétera, etcétera, ¿no? Las diferentes etapas de la civilización, Baruch Hashem, donde surge, por ejemplo, la edad de piedra, que el hombre no sabía usar herramientas, ni siquiera sabía razonar, según ellos, caminaban como simios. Pero aquí, ¿qué nos dice? ¿De qué tiempo nos está hablando? De antes del diluvio. ¿Eh? Le está ordenando Elohim a construir el arca del Noah, de que lo catapultara con brea, o sea, le cubriera con brea. Entonces ya conocía lo que era brea en ese tiempo. ¿Mm? ¿Y cómo nos dice que era gente, digamos, sin conocimiento? No, era mejor, tenía mejor conocimiento que nosotros. Vayamos nomás la obra de los incas. ¿Cómo movieron, cómo trasladaron esas piedras? Y piedras que están sentadas milimétricamente. O podemos decir, ¿cómo construyó? ¿Cómo es que eran ignorantes en ese tiempo? No sabían nada, ¿no? Pues Elohim le dice a Moshe, escoge hombres sabios, y aquí yo le voy a dar más sabiduría, para que me hagan todos los utensilios del Mishkan. Si no sabían, ¿cómo es que aserraron esa madera de acacia? ¿Cómo la cepillaron? ¿Cómo la pulieron? A ver. ¿Y cómo dice que? ¿Ah? Hay una total ignorancia, ¿no? Entonces Hasatán deforma la historia. Y la humanidad se va justamente a eso. Ahora dicen, ¿no? Nos hablan de millones de años de existencia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, del dinosaurio, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen en el dinosaurio o no? Yo sí creo. Porque sí existió, es creación de Hakkai Baruj Hu.
¿Por qué? A ver, porque Elohim creó todo este universo en 6.000 años. En 6.000 años. Baruch Hashem. Así que en ese proceso también creó los monstruos marinos de la tierra, todo ello. ¿Ve? Así como también hubo los gigantes. Los gigantes, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ve? ¿Ve? También entonces hubo animales, aves gigantes también. Baruch Hashem. Entonces, estos grandes historiadores, descubridores, están descubriendo algo nuevo. Para mí, ¿no? No, porque está en la Escritura. Porque está registrado. Así que, ¿de qué descubrimiento nos pueden hablar? ¿Ve? Ahora, si vamos, por ejemplo, los carros, ¿no? ¿Qué vino a llevarse a Elías? ¿Un pajarito? ¿Qué vino? ¿No vino un carro donde lo levantó y se lo llevó? ¿Mm? Los carros en el cielo existían. Todo en el cielo existe. Lo que nosotros no lo vemos, que es muy diferente. ¿Ve? Entonces, ahora vayamos, regresamos a Adán. Cuando Adán fue expulsado, ¿qué le dijo? Ahora labrarás la tierra. Si era totalmente como un simio, ¿por qué le dice, vas a labrar la tierra? ¿Mm? Pongámonos a pensar. Mira, el adversario es tan astuto de transformar las cosas y engañar a la humanidad. Y la humanidad enseña eso. ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para que sean sabios, mis amados? ¿O para embrutecerlos? Embrutecerlos al conocimiento de Elohim. ¿Ve? Entonces van al conocimiento del hombre, no a la escritura, no a su Torah, no a la enseñanza de él. Ese es el defecto de la humanidad con relación a los judíos, por ejemplo. Los judíos conocen perfectamente este tema y no se deja llevar por Occidente. Aunque muchos se han occidentalizado, ¿no? Pero la mayoría no. Por eso siempre en la Escritura hay un remanente, Baruch Hashem, y ese remanente también va a surgir dentro raíces hebreas. Y por eso yo les pido, mis amados, aquí, que nos esforcemos. Aunque la situación empeoraba, esta mujer no se dio por vencida, sino que siguió luchando por la vida de su hijo. Un punto interesante en este verso es la palabra brea, compuesto, derivado de la destilación de alquitranes y materiales orgánicos, como carbón y maderas. Este compuesto es citado en Bereshit 6:14, como el impermeabilizable usado para el arca de Noah. Tiene el número de Strong 3724, con raíz número 3722, Kofer o Kafar, respectivamente, cubrir, espiar o condonar, expiación, limpio, perdonar, propicio o purificar. Baruch Hashem. Así que ahí está. Por eso entonces, en el tiempo del pueblo de Israel en Egipto, conocían la brea y Yochebed, esta matriarca, utilizó la brea para cubrir con brea la canasta. Porque sin la brea, la canasta se iba a hundir, ¿no? Pero la brea no deja penetrar el agua, así que por lo tanto podía flotar. Baruch Hashem. ¿No es sabiduría? Y entonces, ¿por qué Occidente dice que los antiguos eran, ¿no?, un tipo humanoide como simio? ¿Mm? Esa es una tergiversación de la historia del ser humano.
Y otro es de que el ser humano surgió de una gota de agua. No sé si lo han leído, hay historias. ¿Eh? Otro surge de que el hombre es descendiente del mono. También está escrito por si acaso. ¿Ve? Pero si analizamos de acuerdo a esta escritura, ¿de dónde venimos? ¿Cómo queda ahora cuando Elohim dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Será Elohim tipo simio? Por favor. ¿Mm? No. ¿No? Es un chiste, ¿no? Es un chiste. ¿Ve? Pero aquí está nuestra historia para nosotros, mis amados Ajim Hayot. Vayamos a nuestra historia. Y para conocer nuestra historia, toda la creación, está la Torah. Baruch Hashem. Desde Bereshit, Génesis hasta Apocalipsis, Revelación. Ahí está toda nuestra historia. Y todo lo que va a suceder, y todo lo que ha sucedido también. ¿Cuánto le da la Kabod Hakad Baruj Hu? Proverbio capítulo 25, verso 2. Proverbios, Mishle Proverbios, capítulo 25, verso 2. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Proverbios capítulo 25, verso 2 nos dice la palabra. Es privilegio de ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Baruch Hashem, a ese para que se pierda la humanidad. Ahí está, ¿no? El hombre egocéntrico, orgulloso, vanaglorioso. ¿Y qué dice? Elohim oculta los asuntos, pero también es un privilegio para que la descubra. Baruch Hashem. Resulta, amado hermano, y a Jote Sahim, que estas palabras están directamente ligadas con la palabra propiciatorio. Strong, capítulo 37, 27. Pues posee relativamente la misma raíz caporet, cubierta del arca sagrada, lugar de expiación de los pecados en el Beit HaMikdash. Porque tanto énfasis en estos detalles idiomáticos, la respuesta es simple. En el camino de las raíces hebreas es la necesidad que tenemos de conectar cada detalle de la Torá con los acontecimientos del Mashiach, Yeshua, y su plan redentor para las 12 tribus de Israel. Así como el arca de Noah fue establecida para salvar la simiente incorruptible después del juicio, conocido como el diluvio. Este niño que sería salvado de las aguas, Moshe, lo logró en una barca cubierta de cafar, brea, expiación, redención. Esto hace sentido con la misión de Moshe, o la misión que Moshe tendría al liberar a los esclavos de Mitzrayim, es ser el caudillo para dicha redención. Dibujo vivo y humano que la Escritura llama sombra profética de las cosas por venir. Sigamos cruzando información profética con el único propósito de inflamar nuestras mentes del conocimiento pleno de la sabiduría de Yahweh, dada a los que con corazón de raíz descubren todos los secretos de ella. Baruch Hashem. Hay tantas cosas que estaban encubiertas antes de Yeshua HaMashiach. Después fueron revelados todos esos misterios. Baruch Hashem. Uno de los misterios es la llenura de Ruach HaKodesh. Otro de los misterios es el olivo silvestre siendo injertado al olivo natural. Baruch Hashem. Mira, maravillosamente nos va mostrando la misma escritura. Y ahí está la historia, mis amados Ajim Hayot. Por eso decimos, estamos en el segundo éxodo. Esta etapa de restauración se llama segundo éxodo. Baruch Hashem.
¿No serán las mismas condiciones del primer éxodo del pueblo de Israel de Egipto con destino a la tierra prometida? Por los acontecimientos. Porque ahora es más delicado nuestro caminar en este segundo éxodo. ¿Ah? Si ahí por la murmuración les trajo la serpiente y murieron por la mordedura de la serpiente, ahora ni bien sale de acá de la calle para afuera, ahí está ya la serpiente, Baruch Hashem. ¿Ah? No necesariamente tiene que cruzarse una serpiente que viene a tus pies. Las serpientes, cuando ya comienzan a mirarte con desdén, con desprecio, ahí está la serpiente. ¿Ah? Así que es más peligroso caminar ahora en este desierto de la vida. Baruch Hashem, pues se llama segundo éxodo. Gálatas, capítulo 3, versos 13 y 14. Gálatas, capítulo 3, versos 13 y 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Gálatas, capítulo 3, versos 13 al 14. El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. ¿En qué parte de la Torá está la maldición? Pregunto yo. A ver. Aleluya. Baruch Hashem. Mira, ¿cuánto nos falta estudiar? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Bien. Haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanaj dice, todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Yahshua HaMashiach hizo esto para que los gentiles, en unión con el pueblo, unión con él, puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de emuná pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Ruach. Baruch Hashem. Así que en la Torá está la maldición explicada muy claramente cuando Elohim por medio de Moshe dice, escoja pues la bendición o la maldición. Baruch Hashem. La bendición como vida y la maldición como muerte. ¿Cuál escogió Israel? La maldición. Baruch Hashem. La maldición. Y por lo tanto tenía que venir uno a redimir esa maldición. Esa maldición está en la Torá. Y Mashiach entonces clavó esa maldición en la estaca de ejecución. ¿Ve? Lo que es muy mal interpretado. 1. 2. En Colosenses encontramos que también fue clavado los decretos contrarios a Israel. Esos decretos contrarios a Israel es un documento, un decreto que se llama Carta de Divorcio para el Reino del Norte, que también fue clavado en la estaca de ejecución. Baruch Hashem. Eso es lo que está llevando Yahshua HaMashiach, y aparte, lo que nos trajo la maldición, las enfermedades. Entonces, maravillosamente, nos están narrando las Escrituras, y de esa maldición nos redimió Yahshua HaMashiach. Porque estando bajo esa maldición, pues solamente nos tocaba la destrucción, la muerte. Pero el Mashiach nos da vida por medio de la purificación, la tibilá. Al cruzar esta información con la vida ministerial de Moshe, vemos paralelismos sorprendentes
de cómo las palabras en hebreo fueron las fichas que mantuvieron el rompecabezas armado hasta la llegada de la redención final, Yahshua HaMashiach. La redención final de Yahshua HaMashiach se refiere a la liberación completa de la humanidad de la maldición, el pecado y la muerte, a través de su sacrificio en el madero y su resurrección. Aleluya. Este es un complemento, esta parte de información, por ejemplo, ¿no? Pero ya está explicado en el tema el bautizo bajo la nube y el mar, ¿no? Parte de eso explicado, pero vemos aquí una relación muy importante. Justamente por eso el bautizo tiene que ser purificador en el río. Hebreos capítulo 2, verso 10. Hebreos o Hebreim, Hebreo capítulo 2, verso 10. Hebreos capítulo 2, verso 10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque trayendo muchos hijos a la cabot gloria, solo era propio para Yahweh, el creador y preservador de todo, que trajera el iniciador de la salvación de ellos a la meta por medio de sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Dice la palabra, deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir que sus padres le pasaron a ustedes no era como algo perecedero como la plata o el oro. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach como un cordero sin defecto o mancha. Baruch Hashem. Ahí está muy claro, mis amados, Ajim Hayot. Elohim trayendo hijos para su cabot por medio de Yahshua, porque Yahshua es el iniciador de la salvación. Aleluya. Por él viene la salvación, la redención para nosotros. La redención final implica que la muerte, el pecado y la maldición, que fueron la consecuencia del pecado de Adán y Java, son finalmente eliminadas por el sacrificio de Yahshua HaMashiach a través de su muerte y resurrección. Se nos ofrece la oportunidad de ser liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte, y de experimentar la vida eterna y la presencia de Elohim. La pregunta es, ¿no? ¿De qué esclavitud nos está librando el Mashiach? ¿Y de qué esclavitud libró Moshe al pueblo de Israel? Trabajo físico. Aleluya. Y aquí el Mashiach es por la esclavitud del pecado. Son dos aspectos diferentes. Baruch Hashem. Y eso es muy importante que quede claro, aunque está ministrado en el tema que hemos culminado, bautizo en el mar y la nube. Baruch Hashem. Pero aquí vamos, ¿no? Justamente de eso se trata, de tener conocimiento necesario para que nadie nos pueda engañar.
y ustedes estén preparados de la misma forma para ir a enseñar también. Aleluya. Dos hechos diferentes. La primera es de la esclavitud de el trabajo forzado. El segundo es la esclavitud del pecado, la carne. Baruch Hashem. Entonces son dos hechos diferentes. Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. Lo tenemos. Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. Dice la palabra en Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. Cuando estaban juntos le preguntaron, Aarón, ¿en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Él le respondió, ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad. Baruch Hashem. Ajá. Es muy maravillosamente la respuesta del Mashiach a sus talmidines. Baruch Hashem. La redención final también implica la restauración de todas las cosas a la condición original que Elohim tenía para ellas. Esto incluye la restauración de la creación, la restauración de la relación de Elohim con la humanidad y la restauración de la humanidad a una vida eterna en la presencia de Elohim. Baruch Hashem, cada uno es una meta. ¿Ve? No puede presentarse todavía la restauración final porque todavía no ha ocurrido, por ejemplo, ¿no?, la conversión de los gentiles en su plenitud. Baruch Hashem, que tiene que cumplirse eso. Mientras eso no se cumpla, no puede restaurarse en el uno ni en el otro, ¿no? Por eso dice, ¿no?, es como dice, espérate. El Padre lo guardó para su propia voluntad, en su momento lo va a revelar. Baruch Hashem. Y justamente Shaul decía, este es un misterio, ¿no? ¿Por qué un misterio? Porque, pues, no estaba establecido el olivo silvestre siendo injertado al olivo natural. Y tampoco sabían de cómo iban a reunirse las dos casas de Israel. Entonces, hay varios hechos que posteriormente fue restaurado. ¿Has traído tu batería, mi amado? Aleluya, Baruch Hashem. No. ¿Cuánto le da la caboja acá de Barujú? Aleluya, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aleluya. Así, mis amados Ajim Ajayot, son dos hechos
importantes de los cuales nosotros debemos tener mucho en cuenta cómo está sucediendo, porque no es igual la liberación del pueblo de Israel de Egipto con la liberación de la esclavitud del pecado. Son dos hechos diferentes. Les explicaba, por ejemplo, ¿no? La liberación de Egipto es territorial, jurisdiccional, y aquí ya es colectiva, evidentemente, y aquí ya no es colectiva, sino individual. Cada uno viene a hacer teshuvá, ¿ve? Y cada uno al hacer teshuvá asume la responsabilidad de ser parte del pueblo de Israel. Baruch Hashem no es colectivo. Pero una vez que recibimos al Mashiach, hacemos la tevilá, nos convertimos en el cuerpo del Mashiach. Hay muy diferente, ¿no? Después de la conversión recién nos agrupamos ya como el cuerpo del Mashiach. Aleluya. Baruch Hashem. Bendito sea Hakad y Baruchu. Toda Rabá la Abacadosh, mis amados Ajim Ajayot. Entonces, mis amados, muchas veces hay una confusión al estudiar la Escritura. Pensamos que es igual, no es igual, por eso algunos tomaron en cuenta como que el bautizo en el mar y la nube y el bautizo en el Mashiach son similares. No son similares, son distintas etapas, tiempos diferentes, Baruch Hashem, y no podemos comparar de la misma forma. Aleluya. Y eso es muy importante, porque hay enseñanzas que están surgiendo así, mis amados Ajim Ajayot, o hay enseñanzas que lo han establecido así, ¿no? Pero la Torah no nos dice eso, mis amados Ajim Ajayot. Por eso yo he hecho un énfasis, ¿no? Estoy haciendo un énfasis de que corrijamos nosotros esa parte, no nos dejemos llevar por los otros estudiosos. Con eso yo no estoy desvirtuando el conocimiento de ellos. Cada uno es responsable de lo que, pues, cómo trae el mensaje de Hakad y Barujú y cómo lo explicamos a cada uno. Baruch Hashem, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Y también, aparte de eso, la responsabilidad de ustedes, Baruch Hashem, de cada uno de ustedes, de estudiar la Torah. O sea, no simplemente dejar, o sea, hacer lo que yo les diga, no, deben confirmar lo que dice la Escritura. Baruch Hashem. Así como todo lo que yo estoy explicando está en la Escritura, ¿no? Entonces, está debidamente documentada. Pero eso no quiere decir que podemos cometer errores, sí, pero para eso también están ustedes, ¿no? Así como los hermanos, los ajim de Borea, ¿no? ¿Qué iba? Iban a enseñarles, les hablaba la Torah, pero después, cuando ya habían terminado, comenzaban a escudriñar la Escritura, que si realmente lo que les había explicado estaba registrado tal cual o no, ¿no? Ellos confirmaban que sí estaba registrado así. Y eso es muy importante que también ustedes lo registren. Y pues es interesante en el sentido, mis amados Ajim Ajayot, que están anotando los versos. Baruch Hashem. Si están anotando los versos, pues es fácil para corroborar lo que se está explicando. Aleluya. Bendito sea Hakad y Barujú. Aleluya, Baruch Hashem. Así, mis amados Ajim Ajayot. Entonces, mira, este tema sobre el pecado, el hombre y el pecado, ¿no? El hombre siempre está en la vieja naturaleza dispuesto a inclinarse siempre al pecado. Baruch Hashem. Cuando venimos a la Torah, justamente ahí viene la corrección. A ver, la murmuración, la chismosería, la crítica, ¿es pecado o no? ¿Cómo lo englobaríamos estos tres aspectos?
Bueno, yo sé que muchos de ustedes no han estado cuando yo ya he ministrado este tema. Está dentro el grupo de la Hara. Baruch Hashem. Sí. Ah, ojo, una broma también puede ir sobre la Hara. Porque hay una broma aparentemente que puede ser, ¿no? Sano, etcétera, pero su mensaje es hacer quedar mal a la otra persona, entonces se convierte en la shonjara. O una broma que surge como criticando a la persona, se llama la shonjara. Baruch Hashem. Entonces ahí hay que también ser cuidadosos. ¿Ve? Por eso venimos a aprender aquí, mis amados Ajim Ajayot, a corregirnos. ¿Ve? Por eso, en diferentes oportunidades yo les he manifestado, ¿no? El reunirnos en el Shabbat es como estar en una yeshiva. Ahí venimos a estudiar, a aprender, ¿no? ¿Para qué? Para ponerlo por obra, cambiar nuestra forma de vida, ¿no? Nuestra forma de hablar. Debe de cambiar, mis amados aquí, Majayot. Temperamento, carácter, todo ello. Baruch Hashem. Aleluya. Ahí vamos. Ahí vamos. Me avisó muy tarde, pues, ¿no? No preví. Pero imagínate, yo cargué y lo apagué. Sí, pero no sé. O de repente no lo apagué, no lo sé. Está cargando. Toda la vara vacadoy, mis amados Ajim Ajayot. Aleluya. Aprovechando esta circunstancia también, mis amados Ajim Ajayot. De cada uno de los estudios que hacemos, ¿no? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto hemos asimilado? Y eso es muy importante. ¿Ve? Porque no venimos solamente... A ver, yo les pongo un ejemplo. Vamos a poner lo que estamos en una escuela, ¿no? Estamos hablando de historia. ¿Ok? ¿No? Ahora, de esta clase van a dar examen de acá a un mes. Para eso, ¿qué tendrán que hacer ustedes? A repasar nuevamente, a analizar nuevamente, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué tal es el jurado principal que va a tomar los exámenes de Yahshua HaMashiach? ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cuánto crees que les va a dar? ¿Mm? Entonces, es un tema muy importante, mis amados, cómo estamos procesando, aprendiendo, cómo estamos poniendo por obra lo que vamos aprendiendo, porque si no lo ponemos por obra, entonces estamos simplemente siendo religiosos, ¿eh? Simplemente siendo religiosos, como un montón hay en el mundo, por si acaso, ¿eh? Pero no, pues, no seamos religiosos, no. Venimos, porque si somos religiosos no somos conciudadanos del pueblo de Israel, de los Kadosh Kadoshim, por si acaso. ¿Ves? Para ser conciudadanos del pueblo de Israel, justamente es en esa parte donde tenemos que esforzarnos. ¿Ves? Y si nos falta algo, estamos ahí para ayudarnos. ¿Ves? No entendí, pues no entendí. Estamos en la hora del refrigerio, ¿no? Y comenzamos nuevamente. Baruch Hashem, explicamos nuevamente. Y así entonces vamos introduciéndonos un poquito y un poquito más. ¿Ve?
va a depender de cada uno de nosotros. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque la vieja naturaleza de la carne no murió todavía. Eso usted nos está inclinando. Porque tiene sus tentáculos, ¿no es cierto? Te jala por acá, te jala por allá, así, para adelante, para atrás, para los costados. Y si te dejas, y Hasatán es como la araña, que está tejiendo su telaraña para que te quedes atrapado ahí. ¿Ve? Una vez, ningún insecto que es atrapado en la telaraña puede salir por si acaso, se queda ahí. O sea, han visto que sale, no, ahí se queda. Baruch Hashem. Entonces el pecado de Hasatán, cuando usa el pecado, justamente es igual. Entonces no nos dejemos atrapar. ¿Estamos? No nos dejemos atrapar. ¿No? En la sierra, mis amados Ajim Ajayot, es un ejemplo. Mis abuelos, vea cómo hacían las trampas. Para cazar aves, la trampa era diferente. Y para cazar animales, la trampa era diferente. Los cazaba vivos, por si acaso. Imagínense. Y para que entren, le ponían la carnada que les gusta. Y Hasatán te pone la carnada que te gusta también. ¿Ah? Claro. Así que él es astuto, pues. ¿Eh? Pero ¿qué dice el Mashiach? ¿Que debemos ser más astutos que la serpiente o no? Y entonces, ¿por qué no advierte con astucia entonces la trampa que está pues, viniendo de por medio? ¿Ah? Ahí está el problema. ¿Y por qué no lo distingue? Porque no tienes Torah, pues. Porque si tuvieras Torah, entonces lo vas a distinguir. ¿Ve? Entonces cambiemos, pues, la forma de pensar, mis amados Ajim Ajayot. ¿Cuánto le da la caboja acá de Barujú? Así, mis amados, ¿no? Las cosas naturales, los hechos, también nos llevan mucho a analizar de cómo el adversario trabaja. Ya hemos visto cuál es su función, ¿no es cierto? Así se llama Satán, Hasatán, el diablo, Lucifer, etcétera, como quiera llamarse, ¿no? Ya sabemos cuál es su función. Su función es tentarte, ¿no? Y después acusarte. Baruch Hashem. Entonces, ahí está el tema. Cómo nosotros advertimos las trampas o las tentaciones. Baruch Hashem. Bien, mis amados Ajim Ajayot, hasta aquí esta parte de esta administración, esta porción de la Torah, haya sido, pues, de bendición. Aleluya. Pues, continuaremos con este tema a las 4 de la tarde, la entrega del Shabbat. Sea de gran verajó bendición, mis amados Ajim Ajayot, para cada uno de nosotros, para el pueblo de Israel que se encuentra disperso en las naciones, y para todos aquellos que se conectan a través del link de Facebook y también de Zoom. Baruch Hashem, sea de gran verajó bendición. Sigamos trabajando, sigamos esforzándonos, porque todo es un trabajo, todo es un esfuerzo. No solamente, simplemente es trabajar por trabajar. El trabajador también sabe sus metas, cómo tiene que trabajar. Baruch Hashem. Porque, por ejemplo, en el campo, tú puedes decir, yo soy del campo, pero pues hay diferentes formas de cultivar la tierra. El maíz, la papa, ¿no? Por ejemplo, el oyuco, tiene diferentes formas para cultivarlos.
Entonces ahora ahí está la forma. ¿Cómo trabajas, Baruch Hashem? Y aquí es muy similar. Va a depender de cómo estamos trabajando. Aleluya. Vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu por este día maravilloso. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Baruch eta Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishano b'mitzvotav v'sivano. Bendito eres tu Yahweh Elohim nuestro Rey del Universo. Toda Rabá Abacadosh, el Vishengador de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloha de mis padres, Eloha de Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por siempre, eternamente. En el Vishengador de Yahshua HaMashiach, ruégote Abacadosh, seas tú, haciendo tu obra Abacadosh, ya estamos aquí delante de ti para exaltar, bendecir tu bendito nombre, porque tú eres Abacadosh, nuestro Elohim, Elohim de vuestros padres. Una vez más, yo te suplico por tu pueblo Israel que siga usted Abacadosh reuniendo su pueblo, Abba, restaurando su pueblo en estos últimos tiempos. Gracias, Abacadosh, por esta porción de la Torah, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados Ajim Hayot. Retornamos a las 4 de la tarde. Aleluya.